Buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a este Café con Dios, miércoles 17. Ya llegando al final de este bonito libro, eh, capítulo 48. Recordemos que vamos a estudiar Efesios luego. Em, este capítulo nos habla ya después de la división del país entre las tribus. Voy a estar usando hoy la versión Dios habla hoy. Y nos muestra una lista de la repartición de las tierras eh, conforme a cada una de las tribus. Y aquí Ezequiel, ya terminando su visión, él logró ver, fueron muchas emociones que tuvo en todas estas visiones. Él vio cómo cayó esa Jerusalén, cómo la presencia de Dios abandonó el templo. Eh, Él tuvo que ver todas esas cosas que ya hemos estudiado. Y ahora, como desde el 40 en adelante, creo que es, ya ve ese resurgir de esa Jerusalén, ese compromiso de Dios, ese perdón de Dios, esa bondad de Dios, de nuevo con Jerusalén. Entonces, aquí en el capítulo 48, espero que lo hayan leído, nos dice cómo se empiezan a repartir las tierras. Está la lista de las tribus, versículo 1. Partiendo de la frontera norte, entonces vamos a verlos desde arriba abajo. Yo voy a apoyarme aquí. Eh, ya va. Con unas pequeñas imágenes. Aquí vemos, conseguí esta imagen de lo que sería ese hombre que le estaba mostrando a Ezequiel. Y aquí como el mapa de esa repartición de las tierras. Entonces vemos al norte acorde con lo que leemos en las escrituras. A ver. Partiendo de la frontera norte que va desde el Mediterráneo y pasa por Etlón, la entrada de Hamad y Hazar Erán, al sur de los territorios de Damasco y Hamad. Cada tribu recibirá una porción de territorio desde la frontera oriental hasta la occidental en este orden. Vemos allí Dan, Aser, Neftalí, Manasés, Efraín, Rubén y Judá. Entonces vemos aquí las 7 en el mapa. Aquí sería el norte hacia arriba. Y luego, versículo 8, enseguida vendrá el territorio que deberán reservar y que se extiende también de oriente a occidente. De ancho medirá 12,5 kilómetros y de largo medirá lo mismo que miden los otros territorios de oriente a occidente. En medio de él estará el templo. Entonces esta franja que muestra aquí, como dice la contribución, ya vimos en capítulos pasados que decían que había que destinar, por eso se le dice la contribución en este mapa, un territorio, ¿sí? El versículo 9 dice, la porción consagrada al Señor dentro de este territorio tendrá 12,5 kilómetros de largo por 10 de ancho. Dentro de esta porción hará un territorio consagrado exclusivamente a los sacerdotes. Por el norte y por el sur medirá 12,5 kilómetros. Por el este y el oeste 5 kilómetros. En medio estará el templo del Señor. Entonces más o menos este cuadrito que vemos aquí en el medio. Ajá, versículo 11. Este terreno estará reservado a los sacerdotes consagrados al Señor, descendientes de Sadoc, que se encargaron de mi servicio y no siguieron a los demás israelitas, como estos se apartaron de mis caminos, como hicieron los levitas. Por esto, versículo 12, dentro de la porción consagrada al Señor, junto al terreno de los levitas, los sacerdotes tendrán un terreno que será la porción más sagrada. Junto al terreno de los sacerdotes, los levitas tendrán el suyo,
el cual medirá 12,5 kilómetros de largo por 5 de ancho. La parte consagrada al Señor tendrá pues en total 12,5 kilómetros de largo por 10 de ancho. Esta será la mejor porción del país. Ninguna parte de ella se podrá vender o cambiar o pasar a otra persona, pues está consagrada al Señor. Con esta parte no se pueden hacer ningún tipo de negocios, ¿sí? Entonces, y vemos, me gustó esta versión de la Biblia, Dios habla hoy, que especifica para nuestro entendimiento más fácil en metros, en kilómetros, cada una de las distribuciones para cada una de las tribus y la parte de consagrada al Señor, dice cuántos kilómetros de territorio, todo específico, mostrándonos aquí el detalle de Dios en cada uno de sus mandamientos, en cada una de sus cosas, Dios muestra un detalle. Entonces, esto lo hace más que una visión de algo que pudiera ser hipotético, le da como un carácter más de exactitud, de algo que tiene que ser así, algo que no podemos modificar, ¿sí? Eh, Aquí luego nos sigue hablando, hay un territorio para el gobernante, 21, versículo 21, al gobernante le tocará el resto de la franja del territorio que quede entre los territorios de Judá y Benjamín. O sea, todo lo que queda después de lo que acabamos de leer del templo, de los sacerdotes, los levitas, queda para el gobernante. Es decir, los terrenos situados a uno y al otro lado de la porción reservada al Señor, y del terreno de la ciudad. Medirá 12,5 kilómetros de ancho y se extenderá por el oriente hasta la frontera oriental, esta parte de acá, y por el occidente hasta el mar. ¿Sí? En el centro quedará la porción reservada al Señor con el templo, más la porción de los levitas y el terreno de la ciudad. El territorio de las otras tribus sigue hacia el sur. Cada tribu recibirá una porción de territorio desde la frontera oriental hasta la occidental en este orden. Benjamín, aquí como lo estamos viendo, Simeón, Isaacar, Zabulón y Gad. Entonces aquí vemos la repartición de las 12 tribus. Dice, al sur del territorio de Gad, la frontera irá desde Tamar, pasando por el oasis de Meribá, Cades y el arroyo de Egipto hasta el mar Mediterráneo. Aquí está el arroyo de Egipto. Porque, ajá, ese es el agua que vendría ahí, allí el mar, hasta el mar Mediterráneo. 29. Este es el país que recibirán como herencia las tribus de Israel y de esa manera deberán ustedes repartirlo. Yo, el Señor, lo ordeno. Entonces aquí él está viendo en la visión y tiene ese trabajo de anunciar esa repartición, ese volver a casa de las tribus. En los comentarios aquí de la Biblia que yo uso siempre nos coloca este capítulo, nos lleva a hacer como un paralelo con Apocalipsis 21 en cuanto a esto que viene en adelante, el versículo 30 en adelante, 30 al 35. Dice, la ciudad estará rodeada de una muralla que medirá 2,250 metros por cada uno de sus 4 lados. En cada lado de la muralla habrán 3 puertas, cada una dedicada a una de las tribus de Israel, en ese orden. Las puertas del norte, Rubén, Judá, Leví; las del oriente, a José, Benjamín y Dan; las del sur, a Simeón, Isaacar y Zabulón; y las de occidente, a Gad, Aser y Neftalí. La muralla medirá en total 9,000 metros de largo, y el nombre de la ciudad será en adelante: El Señor está aquí. En la Reina Valera dice Jehová Sama. Entonces es más o menos algo así. Sí, una gran ciudad, el territorio este, bien bonito en el medio del territorio de esa franja que acabamos de ver. Entonces, si nos vamos al paralelo en Apocalipsis 21, Apocalipsis 21,
nos habla de esa nueva Jerusalén. Dice versículo 2, Apocalipsis 21:2. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida por su prometido y oí una fuerte voz que venía del trono que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Entonces, aquí vemos la descripción, ya con más tiempito luego ustedes lo leen, y es como un paralelo de esto, habla de esas 12 puertas a través de las 4 paredes y de la muralla. Entonces, hermanos, vemos aquí esta distribución, como lo vimos en el mapa. eh, Esto viene ya después de ese exilio, y para nosotros hoy, ¿qué pudiéramos ver en este capítulo? Podemos ver muchas cosas, muchas maravillas aquí. Puede que en nuestra vida estemos pasando por un exilio a causa de nuestro pecado, de nuestras concupiscencias, algo que nos aleje de Dios. Así como esa Jerusalén, como Ezequiel la vio así lejos, sin la presencia de Dios, tuvo que pasar tanto tormento en su mente al ver estas imágenes que este varón le mostraba. Lo bueno es que Dios siempre nos muestra una nueva opción. Dios siempre está ahí extendiendo la mano. Hemos visto, Dios pone cada día sus misericordias son nuevas. Entonces, estemos pasando por la situación que estemos pasando, que nos aleje de Dios, vamos a reestructurar, como vimos en esa pequeña imagen, una reestructuración de ese país. Vamos a reestructurar nuestra vida con prioridades claras que Dios nos muestra en su palabra y colocándolo a Él siempre en ese centro de nuestra vida. ¿Sí? Ahí el acceso de todos es por igual. Cuando nosotros ponemos es a Dios en el centro, después de ese arrepentimiento, de ese venir a los pies de Dios, de hacerlo el centro de nuestra adoración. Ahí, vemos en ese ejemplo que ahí estaba el templo, a donde todos venían a adorar. Cada uno tenía su función alrededor del templo. Cada uno tenía acceso. También vimos antes de ayer que las puertas del templo estaban abiertas solo el sábado. En nuestros días, esas puertas, ese acceso a Dios, está todo el tiempo abierto, todo el tiempo allí abierto para nosotros. Si estamos pasando por una situación que no sea necesariamente por pecado, que nos separemos de Dios, por concupiscencia, una situación de salud. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando a nuestro hermano Luis, Chirley, las niñas con nuestro hermano ahí tan grave, tantos hermanos que hemos orado en esta reunión, esta situación en la que uno busca más a Dios, en la que uno quiere llegar a ese Dios. Entonces Dios pone un gran templo robusto con su presencia y nos coloca en la entrada de ese templo, de esa ciudad. Dios está aquí. Entonces, nosotros así podemos llegar a Dios con esa confianza, que Él siempre está ahí, tiene muchas puertas por cualquiera de sus lados. Él en las cuatro partes del muro colocó 3 puertas. Y como les digo, y están abiertas hoy día para que lleguemos siempre a Él con la confianza que Él está allí para nosotros. Y también está el caso, algunas personas que en esta reunión se conectan visitándonos, allí como, digamos, coqueteando un poquito con Dios, con sus promesas. Amigo, amiga que visita la iglesia de Cristo, haga suya esas promesas, haga suya estos beneficios. Y las puertas del templo también están abiertas para usted todo el tiempo están abiertas. Dios quiere, y fíjense que en la distribución, o sea, no dejó esta distribución a que el pueblo, ustedes decían cómo van a distribuirse y déjenme una parte a mí. Él ordena esa distribución.
Entonces Dios quiere ordenar así, de esa manera, su vida también. Colóquelo en el centro de su vida, en el centro de su adoración, y va a gozar de muchas bendiciones. Y Dios va a llegar a su vida, va a colocar ese templo en el centro, con acceso de cualquier parte, cualquier aspecto de su vida, tiene acceso a Dios. Y Dios se pone ahí en el medio y dice, aquí estoy yo en el medio. Entonces, va a ser un fácil acceso de todo, de todas partes. Entonces, hermano que nos visita, amigo que nos visita, haga suya esa promesa porque es maravilloso. Y hermanos que están pasando por algún problema, bien sea de pecado, no importa. Dios quiere reestructurar su vida, colóquelo en el medio, colocarse allí en el medio y muchas bendiciones vienen, ¿sí? Y esas personas que están pasando, que estamos pasando por esa prueba, Dios siempre está allí. Y les voy a compartir una frase que me copié de un hermano que escuché en un sermón hace poco en Mérida. El hermano dice, si la prueba nos acerca a Dios, bendita sea la prueba que nos acerca a Dios, porque es el mejor lugar en el que podemos estar. Entonces vamos a meditar en eso en este día, hermanos. Vemos que por lo menos, como este capítulo, como muchos leemos, y entonces vemos una distribución de territorio y pensamos que no hay quizá enseñanza para nosotros, solamente nos quieren relatar cómo pasó, pero sí tiene enseñanza cada cosa de la Biblia, cada capítulo de la Biblia sí pasa por nuestra vida y deja un efecto. Entonces vamos a hacer como yo les digo, siempre tratemos de meditar en esto, aunque sea hoy. Si aunque sea en un día uno medita lo que estudiamos aquí en la mañana, nuestra vida va a cambiar sí o sí. Y vamos a vivir este día así, meditando en eso, haciéndonos de esas promesas. Y reitero la invitación a las personas que nos están visitando, haga suya, porque todas estas promesas son para usted también, ¿sí? Entonces vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra.